Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, donde estamos realizando a nuestra princesa Mérida. En la parte 1 ya realizamos todo su vestuario y estos accesorios que le vamos a colocar más adelante. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba como sugerencia o en la descripción del video encuentras el enlace para que vayas, le piques y puedas ir y realizar esto primero antes de continuar aquí en el tutorial parte 2. En el tutorial parte 2 vamos a realizar el cabello y el bordado del rostro, que es lo que nos falta porque ya realizamos sus zapatos, su vestido y lo que les mostré ahorita. Entonces solo nos falta el cabello. Vamos a realizar el cabello y si no has visto esta serie de princesas en el canal, estamos realizando muchas princesas. Para que no te pierdas ninguna de ellas, suscríbete. Vamos a continuar con el cabello. Vas a tomar un tono como ladrillo o un tono como este que tengo yo aquí para que nos quede no tan rojo ni tan naranja, sino más bien como un tonito ladrillo. Vamos a arrancar. Para comenzar el cabello vamos a realizar un anillo mágico. He cambiado de numeración de aguja y voy a utilizar la numeración número 3, la aguja número 3 para realizar el cabello. Si no puedes cambiar por una numeración menor, puedes tejer un poco más ajustado. Vamos a realizar 6 puntos dentro del anillo mágico. Luego vamos a realizar en la ronda número 2 aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. En esta ronda 2 nos deben de quedar 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3 donde vamos a hacer un patrón de aumento y luego un punto y vamos a repetir eso por toda la ronda, aumento y luego un punto, repitiendo hasta el final nos quedarán 18 puntos. Al terminar la ronda número 3 vamos a comenzar a realizar la primera ronda de tiras de cabello. Para ello vamos a realizar en cadenas en el aire, vamos a realizar 31 cadenas. En esta tira o en esta ronda de tiras vamos a hacerlas de 31 cadenas y todas de punto bajo. Vamos a hacer todas las tiras en punto bajo. Desde la segunda cadena vamos a repetir un patrón de un punto y un aumento, un punto y un aumento. Nos vamos a ir devolviendo por toda la tira repitiendo ese patrón, un punto y un aumento. Cuando hayamos llegado a la base, repitiendo ese patrón, llegando a la base, vamos a hacer inmediatamente en el siguiente punto un punto deslizado, pero tomando solo la hebra delantera. Recuérdalo, solo vas a tomar la hebra delantera de los puntos de la base que hicimos y vamos a hacerlo inmediatamente en el siguiente punto. Y repetimos por toda la ronda estas tiras. En total nos deben de salir 18 tiras porque tenemos 18 puntos en la base. Vamos a hacerlas. Así hemos terminado ya con las primeras tiras de cabello. Van a quedar así churquitas. Si no te quedan así, tú le haces así con la manito y las vas acomodando. ¿Listo? Vamos a pasar a realizar la siguiente ronda. Y vamos a hacer punto deslizado hasta ubicarnos en la parte de atrás del primer punto que realizamos por la hebra trasera que nos ha quedado en la ronda anterior. Y ahí comenzamos la siguiente ronda. Vamos a realizar un patrón de aumento tomando esa hebra y 2 puntos, 1 y 2. ¿Listo? Repetimos este patrón toda la ronda, aumento, luego hacemos un punto y luego otro punto y seguimos, aumento y 2 puntos. Así vamos a hacer por toda la ronda, por la hebra que nos ha quedado en la ronda anterior.
Al terminar nos van a quedar en total 24 puntos. Nos van a quedar 24 puntos y comenzaremos a realizar la siguiente tira de cabellos. Las siguientes tiras que van a ser un poco más largas. Al terminar esa ronda vamos a comenzar con tira de cadenas para las siguientes tiras de cabello. Y vamos a realizar para esta ocasión y para una última, porque nos faltan 2 rondas de tiras de cabello, vamos a realizarlas de 51 cadenas. Van a realizar 51 cadenas como tengo yo aquí y nos devolvemos igualmente como hicimos en las primeras tiras de cabello. Nos vamos a devolver realizando el patrón de un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Vamos a repetir eso por toda la tira, así como hicimos en las primeras. Todo, hasta llegar a nuestra base del cabello. La única diferencia es que cuando lleguemos a la base ya no vamos a hacer el punto deslizado inmediatamente en el siguiente punto, sino que aquí vamos a saltarnos un punto. Entonces, cuando termines toda la tira de cadenas, llegas a la base y no haces el punto deslizado en el siguiente, sino que te saltas un punto y lo haces en el siguiente punto. También recuerda que lo debes hacer tomando solo la hebra delantera para que más adelante podamos volver a trabajar por la hebra trasera la siguiente ronda. Te voy a dar las indicaciones para que avancemos. Cuando termines todas las tiras de cabello de esta ronda, saltándote un punto en la base, vas a continuar igual como hicimos aquí, realizando el punto deslizado en la parte de atrás y comenzamos a tejer la ronda de base tomando la hebra trasera de los puntos. Vamos a realizar en esa ronda el patrón de 3 puntos y un aumento, tomando la hebra trasera de los puntos, ¿no? Esta que vamos a dejar. Igual como hicimos anteriormente. Hacemos 3 puntos, un aumento, repetimos y ahí nos quedarán 30 puntos. ¿Listo? Y hacemos la última ronda de tiras de cabello. Son 3 rondas de tiras de cabello. Vamos a hacer la última que va a ser exactamente igual a como vamos a hacer esta. Las 2 últimas rondas son iguales, realizando 51 cadenas y devolviéndonos con un punto o un aumento como lo hemos venido trabajando. Entonces vamos a hacer esas rondas con las tiras de cabello y ya les muestro cómo nos queda. Recuerda que son 3 rondas de tiras de cabello. Vamos a realizarlas. Bueno, mis chicas y chicos, ya he terminado la segunda ronda de tiras de cabello. Como les indiqué, de 51 centímetros. Aquí la podemos ver. Y aquí vemos la primera ronda. Esta ronda me han salido 11 tiras de cabello. Aproximadamente te van a salir 11 o 12 tiras. Y ya realicé la ronda tomando la hebra trasera de 3 puntos y un aumento. Repitiendo y me quedaron 30 puntos. Ahora voy a comenzar la siguiente tira, que ya hice la última tira de cabello. Son 3. Esta es la tercera y última. Pero les voy a mostrar, ya realicé una. Ustedes saben que ya esta última ronda de tiras de cabello también es de 51 cadenas. Y cuando lleguemos a la base, vamos a saltar un punto también como venimos trabajando, pero ya podemos tomar todo el punto. No es necesario la hebra delantera, porque pues aquí ya no vamos a trabajar más rondas, ya no vamos a crecer más en rondas. Entonces podemos tomar todo el punto y vamos a realizar esta última tira de rondas de esta última ronda de tiras de cabello. Creo que se me cruzaron las palabras y voy a mostrarles cómo nos queda el cabello terminado.
Bueno, mis chicas y mis chicos, nos ha quedado ya terminado todo el cabello. Ya he cosido, he tejido todas las tiras de cabello y en la última ronda nos han quedado unas 12 o 13 tiras de cabello. ¿Listo? Vamos a dejar así unas cortas que hicimos al comienzo y unas más larguitas que son las que van atrás. Y vamos a coser a la cabeza de nuestra princesita Mérida. Vamos a buscar el anillo mágico que hemos realizado y ese anillo mágico lo vamos a unir con la terminación o el círculo donde terminamos nuestra cabecita allí. Y vamos a coser toda la última ronda, solamente la última ronda que hicimos de la base del cabello. ¿Listo? La cosemos a la cabeza. Si quieren coser algunas cuantas tiras de cabello a la cabeza, lo pueden hacer, pero en mi caso yo no lo hago. Solamente coso la última ronda y dejo el cabello suelto. Y también les voy a mostrar cómo vamos a hacer el bordado de sus ojitos, sus cejas y su rostro. ¿Listo? Para que lo hagan muy parecido, igual al que yo voy a realizar. Entonces voy a coser el cabello, escondan hebras, cosan todo lo que tengan que coser y les muestro cómo lo vamos a hacer. Aquí le voy a también antes de cortar la hebra, cuando cosa el cabello a la cabeza, voy a darle unas puntaditas a algunas tiras de cabello, puntaditas uniéndolas a los lados para que el rostro nos quede despejado. ¿Listo? Para que no se nos vengan las tiras hacia la cara. Vamos a coser, a darle unas puntaditas uniendo en los laterales. También corta esta hebra larga para que con esta misma, cuando termines de coser el cabello a la cabeza, podamos realizar algunas partes del bordado del rostro, ¿vale? Entonces déjala larguita. Voy a realizarlo y les muestro cómo nos queda ya terminado. Hemos terminado a nuestra princesita Mérida. Y quiero mostrarte y darte las indicaciones del bordado del rostro, también de los accesorios y algunas cositas y detallitos. El arco ya lo habíamos realizado anteriormente, así que lo dejo por aquí. Lo puedes coser a su mano, se lo puedes coser con unas puntadas o lo puedes dejar suelto, como lo hice yo. Para las flechitas vamos a tomar unos palitos de pincho o unos palillitos y con fieltro rojo vamos a hacer la forma triangular o de corazón y lo colocamos con pegamento en la parte de arriba de las flechas. Solamente le realicé 3 flechas, ¿listo? Para echarlas aquí en su mochilita. Esta mochilita, como les indiqué cuando la tejimos, la cosemos a su cinturón. Yo le hice unas puntaditas acá al vestido para que no se nos caiga y no se esté bajando. Voy a contarles cómo realizamos el bordado del rostro. Para su cabello lo cosimos unas 8 rondas encima, contando desde el ojo hacia arriba. Y allí cosimos el cabello. Como les indiqué anteriormente, vamos a hacerle unas puntaditas a algunas hebras de cabello para que no se vengan al rostro y nos quede el rostro despejado y su cara despejada. Para el bordado, si lo quieres ir a mirar cómo lo realizamos, yo realicé un en vivo, un directo, donde les bordé el rostro en vivo y en directo en una transmisión en vivo junto con ustedes. Algunas de ustedes me acompañaron a hacerlo y allí se los dejé grabado en ese directo, lo pueden buscar en el canal. Si no, les doy las indicaciones para que lo realices, ¿listo? Si ya has bordado conmigo anteriormente las princesas. Como siempre, le hacemos una lineecita externa de la parte del ojo, en esta ocasión no blanca, sino se la realicé de hilo verde agua, un tonito clarito, porque ella tiene los ojos como verdes, entonces se los hice con ese hilo. Con hilo negro hicimos la línea desde el centro hacia abajo abarcando una ronda, la pasamos 2 veces, y una sola línea hacia arriba simulando la pestaña abarcando un solo punto y una sola ronda. Las cejas y la boca las hicimos con el mismo hilo del cabello. 3 rondas contando desde el ojo hacia arriba. Hicimos la cejita bajando una ronda solamente y abarcando 3 puntos, que es el ancho de mi ojo. ¿Listo? Allí en el video les explico muy bien eso. Y la hice 2 veces, 2 hebras.
Y la boquita sí la hicimos de una sola hebra desde la nariz, contando 4 rondas hacia abajo y abarcando una sola ronda hacia arriba, su pequeña línea de boquita. Y así nos ha quedado el bordado del rostro. Para el maquillaje solamente apliqué un poquito de sombras debajo de los ojitos de color naranja o un tonito muy cafecito para que no nos quedara rosado, sino que combinara con el resto de tonos de color de su cabellera y de su piel. Así nos ha quedado y espero que la disfrutes, que la hayas tejido con mucho amor como lo he tejido yo, y con mucho cariño se las comparto. Súbeme tu fotico al grupo de Facebook que tenemos, aquí el enlace lo encuentras en la descripción del video. También encuentras los enlaces de mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, para que me sigas y me apoyes en todos los trabajos y comparte este video para que crezcamos mucho en el canal y sigamos con los tutoriales. Nos vemos en un siguiente tutorial. Espero que la hayas disfrutado muchísimo. Ahí les amplío para que la miren completita. Bye bye.